Bienvenidos a esta charla organizada en el marco de la Semana por la Sostenibilidad en Turismo. Mi nombre es Vanessa Cagua, soy de Perú. Eh, Soy licenciada en Turismo con dos maestrías en Administración y Gestión del Turismo Sostenible, doctorado en Sostenibilidad y especializaciones en enfoques del desarrollo regenerativo indígena. Trabajo más de 20 años en el sector en diferentes rubros, áreas y especialidades, desde guía turístico, asesora, consultora, en programas de sostenibilidad, sistemas de gestión sostenible. Soy auditora del programa de Prefer by Nature para viajes sostenibles. Soy miembro de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo, cofundadora de la Red Nacional de Turismo Indígena. Y bueno, el tema que compartimos hoy es el turismo regenerativo más allá de la sostenibilidad, una oportunidad de servicio para el buen vivir. Para hablar sobre este tema, vamos a abordar, entender, ¿no? Cuáles son los enfoques de estos últimos o cómo se sostienen estos últimos paradigmas emergentes. Básicamente los dos enfoques, ¿no? Cómo se diferencian estos cinco paradigmas. El primero aborda el enfoque mecanicismo del paradigma antropocéntrico, donde parte la era del capitalismo que se detona con la revolución industrial y con la gran expansión económica, con diferentes corrientes filosóficas como el individualismo, hedonismo, que pone al centro el capital, ¿no? Esta cosificación, utilitarismo, por mayor riqueza económica. A por las tendencias, digamos, convencionales y las malas prácticas generando diferentes impactos, surge la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, que es una maduración del capitalismo con propuestas de responsabilidad tridimensional. Sin embargo, es el mismo enfoque mecanicista, haciendo grandes cambios de gran expansión y crecimiento, digamos, en la teoría, versus el nuevo enfoque, el enfoque sistémico, ¿no? El enfoque sistémico que pone a la vida en el centro. Eh, Surge o se comparte los movimientos de la transición como una adaptación o respuesta a las amenazas del pico del petróleo y este consumismo por la energía fósil. Eh, y está inspirado en o en los principios de la ecología, que es la permacultura, la filosofía de la permacultura. A este adicional surgen los movimientos, digamos, de la cosmovisión de la cosmovisión ancestral como una alternativa al desarrollo que promueve el bien común, ¿no? Y obviamente es biocéntrica por naturaleza. Siguiente a este está el emergente desarrollo regenerativo, que es ampliamente holístico porque abraza todos los aprendizajes, todo lo que contienen las otras tendencias para proponer una adaptación profunda con nuevos planteamientos, nuevas propuestas adaptativas. Estos dos enfoques se distinguen por sus patrones. Básicamente, el primer patrón de dónde nace el antropocentrismo que forma los sistemas degenerativos o de colapso, parte en una base que se detona con una desvinculación radical del ser con el orden natural, del ser con su madre. Ahí nacen los enfoques o se enfatiza este enfoque mecanicista que se percibe la tierra como una máquina productora, donde el hombre no forma parte. ¿Por qué? Porque se desvincula. Esto deriva a un silencioso sentido de abandono, donde siente ese vacío existencial, sentimientos de miedo, carencia, inseguridad, y ahí es donde nacen estas corrientes filosóficas, enfatizan el individualismo, el materialismo, el utilitarismo, el hedonismo, y se dinamizan en relaciones netamente de competencia, donde se percibe que la tierra es un campo de lucha, donde tienen que luchar, pelear para sobrevivir. Y obviamente esas relaciones, lo único, siempre va a haber un ganador y un perdedor, y que se conducen al colapso, este sistema triangular.
¿Y cuál es la diferencia de lo que propone el enfoque biocéntrico? ¿Cuáles son los patrones del enfoque biocéntrico que propone la regeneración holística? Pues parte por regresar, es reconciliación espiritual profunda con la madre, donde uno se reconcilia con esa energía de vida de la madre tierra que es la espiritualidad, entendiendo que pertenece a una sola vida, en una sola vida, una sola casa, donde nos da alimento, es una fuente ilimitada de saberes. Y obviamente esos vínculos o esas relaciones son de amor, protección, abundancia, un sentido de pertenencia a un todo y buscando un buen vivir, un bienestar común, son bienestar integral. Cuando uno piensa en colectivismo, siempre las relaciones van a ser holísticas. Y las relaciones, obviamente, se detonan por relaciones de cooperación, reciprocidad, respeto, colaboración, y ellas terminan o permiten esa evolución sistémica de la vida. Entonces, estos son los patrones que se distinguen en estos paradigmas emergentes. Y es importante entenderlo. Eh, y obviamente surgen nuevas narrativas, surgen nuevos conceptos o encierran los conceptos y se entiende mejor los conceptos y cómo se distinguen en estos cambios paradigmáticos, ¿no? En el antropocentrismo, todas estas narrativas de mecanicismo, industrialización, materialismo, cientificismo, deslocalización, globalización, competitividad ilimitada, tecnología y digitalización, el tema del cambio climático, crisis climática, colapso, etcétera versus una era de incertidumbre. Esta era de incertidumbre puede ser que sea la era de la transición paradigmática, donde ya hay cuestionamientos ontológicos sobre la identidad, propósito existencial, sentido existencial, que entendimos por desarrollo, progreso, ¿qué alternativas? Hay alternativas. ¿Qué es la resiliencia, no? ¿Qué es la innovación profunda? ¿Qué son estas nuevas tendencias donde el hombre 2.0 de ilimitada inteligencia, longevo, etcétera? Y versus estas temáticas o estas narrativas del biocentrismo que proponen esas visiones holísticas, la espiritualidad, la competencia simbiótica, el buen vivir, la revitalización, la reconciliación, co-creación, la biofilia, la biomimesis. Son nuevas narrativas que se están profundizando y es interesante porque cada nueva narrativa siempre trae perspectivas o interpretaciones potenciales de acuerdo a las condiciones y capacidades de los destinos, de los lugares. Y obviamente en esta era de transición, pues se expande ilimitado crecimiento de nuevos estudios, nuevos enfoques, principios, metodologías, herramientas, literatura, referencias, investigaciones del enfoque regenerativo en diferentes sectores, regiones, disciplinas del desarrollo social. Es así, por ejemplo, la cultura regenerativa es de Daniel Christian Wall, el Alan Savory con el tema de manejo holístico o ganadería regenerativa. Hay países que promueven acciones diversas en regeneración, como por ejemplo Chile regenerativo, Costa Rica regenerativa, Colombia regenerativa, en fin el tema de saneamiento regenerativo, que es docencia o educación en regeneración, el urbanismo o arquitectura regenerativa, todos estos convergen en aplicar principios de los sistemas vivos. Obviamente con especialidades y con digamos, campos de investigación y profundización en todos los sectores complejos de la vida. Es así que tenemos en turismo el tema del turismo regenerativo o diseño de experiencias regenerativas o el turismo de enfoque regenerativo. Bueno, es amplio esta temática y en expansión. Entonces, ¿qué tiene que ver el turismo en la regeneración? ¿Cómo, o cuál es el potencial del turismo en la regeneración? La genuina transformación surge en esas profundas vivencias de reconciliación espiritual. Y esto es clave porque solo el turismo ofrece esos encuentros humanos donde interactúa, comparte, vive, experimenta. El turismo tiene se ofrece como un potencial sistema experiencial para la reconciliación y transformación
en la transición hacia la regeneración. Sin embargo, es importante entender o hacer una profundización de cuál es la capacidad, cuál es la identidad del turismo, cómo se construyó ese marco conceptual, teórico, práctico, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha construido esa comprensión moderna que tenemos del turismo, ¿no? Entonces es importante cuestionarse cuál es la identidad del turismo, cuál es su vocación, su sentido como fenómeno y qué es la identidad turística. ¿No? En estos tres cambios globales, digamos, o en los tres grandes tendencias relevantes de cómo ha evolucionado el turismo, surge la era convencional, que es el turismo convencional o turismo de prácticas convencionales de la era del capitalismo, que eso lo vamos a ver adelante, el turismo responsable o sostenible y ahora el turismo regenerativo. Sin embargo, es importante entender cómo, cómo distinguimos o qué entendimos en este crecimiento, en esta expansión evolutiva del fenómeno del turismo. Surge la primera expansión, que es la tendencia convencional, que se detona como un egoturismo, que genera condiciones del mal vivir. Esta, digamos, expansión importante surge en la era del capitalismo, ¿no? Que se basaba en la ciencia moderna de la lógica y la razón. Un mecanicismo, un enfoque mecanicista donde se expanden estas tendencias filosóficas, ¿no? Individualistas, reduccionistas, cientificistas, que se centran en un humanismo y ese humanismo donde se expande esa gran revolución industrial. Este turismo convencional genera condiciones de mal vivir y conocidos por un egoturismo, ¿no? ¿Por qué? Porque satisface deseos consumistas de mayor lujo, placer, distinción de estatus social y que busca productos y servicios sofisticados para satisfacer a estos mercados, ¿no? Una modalidad de turismo masivo e invasivo en procesos de deslocalización y en facultades de pensar y hacer, que lo que genera o los efectos que ha generado esta tendencia es mayormente de crisis ambiental, con ilimitados daños sociales, culturales y sobre todo ambientales. En esta era, no más de 40 años atrás, se propone y nace el desarrollo sostenible. ¿Qué propone la era de la sostenibilidad? ¿O cómo se distingue o cómo evoluciona? Pues es una maduración, si bien es cierto, este segundo salto paradigmático del turismo, donde evoluciona el turismo, del turismo del mal vivir al turismo del vivir mejor, es del ecoturismo. ¿Por qué? Porque centra o reacciona, digamos, a temas ecológicos o a temas ambientales. Es bajo el paradigma del antropocentrismo, la era de la sostenibilidad de ciencia y tecnología. Ahí ya surge la gran expansión tecnológica, del igual de la razón y la materia, mecanicista, buscando un equilibrio, equidad, justicia. Sin embargo, las relaciones son de competencia donde los actores siempre va a ser un ganador y un perdedor. Entonces ahí no, como que no no tiene coherencia con estos principios de equidad y equilibrio. Es un turismo sostenible o responsable del vivir mejor porque genera mejores beneficios solo en unos pocos. Dominante de élite, es dominado, digamos, las nuevas directrices de cambio global o las nuevas directrices globales del desarrollo sostenible, es liderado igual por pequeños segmentos de poder económico y se entiende como un fenómeno socioeconómico. En estos procesos hablamos de la globalización o este crecimiento económico extenso eh, que han generado emergencia climática, causando menores, reduciendo, digamos, los daños o neutros. En procesos de conservación promueve la restauración y compensaciones, digamos, parciales. Sin embargo, la debilidad o el origen del colapso de esta era es por los tipos de relaciones, es por el paradigma en relaciones de competencia, ¿no? Donde se promueve mayor competitividad estratégica productiva por acciones responsables, donde puede compensar. En un mundo que está vivo, proponer soluciones mecánicas o soluciones técnicas ya no alcanzan.
ya no alcanzan en las condiciones en las que estamos. En estas condiciones de crisis y emergencia climática, pues surge esa era de transición, los nuevos enfoques se fortalecen, las nuevas alternativas, esas alternativas de la cosmovisión ancestral, de los movimientos de transición, nuevos enfoques holísticos, nuevos enfoques de vida, eh, resaltan. Y es así que es la tercera. Esta tercera era es un cambio profundo de paradigmas que cambia de los patrones, de un turismo del vivir mal o egoturismo, del mecanicismo, que salta al turismo de la sostenibilidad, del vivir mejor, del ecoturismo, pero con acciones parciales, bajo los mismos patrones antropocéntricos. Surge el nuevo salto paradigmático, que es el biocentrismo, que se basa, donde pone la vida en el centro. Y la era de la regeneración, ¿no? Donde adopta esa sabiduría emergente que incluye la ciencia, tecnología, todo lo mejor de todo ese marco riquísimo que tenemos de experiencias, de habilidades blandas, conocimientos científicos, saberes ancestrales, desde este enfoque de vida para poder co-crear innovadoras alternativas de adaptación a los cambios globales. En esta tendencia se caracteriza por buscar la relocalización, volver a lo local, en relaciones o dinámicas, digamos, que siente, piensa, hace y adapta. Es una revitalización de los ecosistemas progresivos que parten de una reconciliación o de una profunda reconciliación espiritual con la vida. Las relaciones son de competencia simbiótica, cooperación, competencia simbiótica para la vida en común por una interdependencia, ¿no? Donde todo lo bueno que puede hacer el ser humano es de servir a la vida y a un bienestar común. Son experiencias transformadoras, regenerativas, transformadoras, que se distinguen estas experiencias a la era de la sostenibilidad, que en la era de la sostenibilidad se busca o se enfatizan en las experiencias únicas, memorables, eh, sin embargo, no llegan más que anécdotas, a ser anécdotas, ¿no? Entonces, el biocentrismo en esta era, bueno, propone como soluciones, sin embargo, es un proceso de cambios enormes. Sin embargo, estamos en un gran apogeo. Y se enfatizan, o sea, digamos, se concluye todos estos aspectos de caracterización de cada identidad en cada era de cambio global del turismo, con cinco aspectos, ¿no? Que se describen, ¿no? Por ejemplo, la identidad constituye cinco enfoques para entender cómo funciona, cuáles son los patrones, cuál es la estructura de este concepto, de esta construcción de comprensión del turismo convencional y cómo ha surgido y cómo ha saltado, cómo ha evolucionado a las propuestas del turismo sostenible de responsabilidad por el vivir mejor, ¿no? Y cómo se distingue o qué oportunidades tiene en esta nueva era de metamorfosis que se propone el turismo regenerativo para el buen vivir. Hay una importante segmentación que distingue a cada era, donde el análisis de un turismo convencional a un turismo sostenible nos da esa capacidad de que el siguiente paso de la metamorfosis ya empezó. Ya empezó y es solamente empezar a adaptarnos a estos nuevos planteamientos. ¿Por qué? Porque estamos atravesando amenazas de crisis civilizatoria. Entonces, en esta oportunidad o en estos grandes cambios de la generación que buscaba que generaba un mal vivir y de vivir mejor en orden y servicio a un orden mundial que se enruman al colapso, emerge la generación de la regeneración del buen vivir al servicio de un orden natural, donde es importante comprender, reflexionar. ¿Cuál es la legítima identidad de esta nueva tendencia del turismo regenerativo? ¿Y cuáles las capacidades que se relacionan con los enfoques de la sabiduría ancestral? Que la sabiduría ancestral está en servicio a la vida y eso se complementa en los conceptos del desarrollo regenerativo. Y puede hacer que la identidad del turismo regenerativo esté en servicio a un buen vivir.
Y obviamente esto es una legítima identidad turística del sector del turismo indígena. ¿Por qué? Porque se basan en sus saberes ancestrales, en los elementos bioculturales que poseen y por ahí que se distinguen. Entonces hay una potencial capacidad de cambio, de transformación que el turismo ofrece. El turismo puede ser esa plataforma o ese sistema de transformación a escala global, de capacidad multidimensional, que dinamiza y ha tenido un crecimiento ininterrumpido estos últimos 20 años y esa capacidad evolutiva, adaptativa del turismo. El turismo no es estático, todo el tiempo se está adaptando a las nuevas tendencias, realidades del desarrollo social. Eso quería compartir y nada, muchísimas gracias.